el diputado José Clemente Castañeda Hoflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores. No podemos iniciar los trabajos de este periodo sin hacer referencia al momento político por el que está atravesando este Congreso de la Unión. Hace apenas unos momentos, por desacuerdos entre las distintas fracciones parlamentarias, nos fue imposible votar el acuerdo para designar a la próxima mesa directiva de la Cámara de Diputados. Por primera vez en la historia reciente de la Cámara de Diputados, esta no tiene condiciones para renovar su mesa directiva. Antes de preguntarnos cómo y por qué llegamos a este punto, debemos de reconocer que no tenemos certidumbre en la apertura de este periodo de sesiones. Y eso, lamentablemente, nos aleja de concentrarnos en los temas que le interesan a los mexicanos. Nos aleja de concentrarnos en los grandes pendientes que tiene esta legislatura con el pueblo de México. Solo para recapitular rápidamente algunos de estos temas, tenemos pendientes discutir reformas en materia de combate al derroche de recursos públicos, donde, por ejemplo, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano seguirá insistiendo en eliminar las pensiones a los expresidentes de la República, los seguros de gastos médicos privados en las instituciones públicas, limitar la publicidad gubernamental y el financiamiento público a los partidos políticos. En los próximos días, comparto con ustedes, estaremos presentando un planteamiento para en este sentido eliminar en definitiva las subvenciones extraordinarias en la Cámara de Diputados que tanto dañan la imagen de todos nosotros. En el combate a la corrupción, tenemos pendiente la revisión a las leyes de adquisiciones y de obra pública, dos islas de corrupción que deben ser atendidas inmediatamente. Y no dejaremos de insistir en que debe adecuarse la figura del fuero para eliminar de una vez por todas la inmunidad procesal de todos los servidores públicos. México, compañeras y compañeros legisladores, no aguanta más una generación de políticos corruptos. En materia de seguridad, tenemos grandes pendientes: el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno y la defensa y protección de los derechos humanos. Y en ese mismo sentido, la autonomía y modernización del sistema de procuración de justicia. Nuestra postura es clara y es firme. En primer lugar, no aceptaremos bajo ninguna modalidad la normalización del estado de excepción y no vamos a aceptar no avanzar en la reforma para el fortalecimiento de las policías y las instituciones civiles de seguridad. Segundo, vamos a proponer la creación de una comisión de la verdad independiente para atender las múltiples violaciones a los derechos humanos de este sexenio y de los anteriores. Y tercero, vamos a insistir en que debe aprobarse la legislación orgánica de la Fiscalía General de la República para garantizar su autonomía y modernización, pero bajo ninguna circunstancia vamos a permitir el pase automático del actual procurador a esta Fiscalía. No podemos permitir, compañeras y compañeros legisladores, que la oportunidad histórica de dotar de autonomía al sistema de procuración de justicia sea desperdiciada
por la ansiedad que provoca la eventual pérdida del poder. Finalmente, en materia de desigualdad, Movimiento Ciudadano se suma a otras voces y a otras fuerzas políticas que han pedido impulsar una reingeniería institucional que nos permita transitar de una vez por todas hacia una política nacional de recuperación del salario, contemplando incluso la transformación de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Compañeras y compañeros diputados, senadores y senadoras, es una pena que hoy no podamos concentrarnos en atender estos y otros temas prioritarios para México porque no existen condiciones y certidumbre política. Y la pregunta es, ¿por qué no tenemos esa certeza? ¿Por qué no tenemos esas condiciones? La respuesta es sencilla y al mismo tiempo lastimosa. Los que detentan el poder están anteponiendo sus intereses de grupo y sus intereses particulares por encima de los intereses de la nación. Y eso es inaceptable. De cara, compañeras y compañeros, a un proceso electoral, lo que necesitamos es responsabilidad. Y permítanme ponerlo en estos términos. Uno esperaría que quizá las oposiciones se alejen de cierto sentido de responsabilidad en aras de buscar el poder. Sería inadmisible, pero es inaceptable lo que estamos viendo en este momento, que la irresponsabilidad y la intromisión provienen de las entrañas del régimen político que se niega a desaparecer. Un botón de muestra, ya lo decíamos aquí, es lo que sucedió anoche en el Senado de la República, en donde las fuerzas políticas que usufructúan del régimen, lo único que hicieron fue tensar la vida interna de todo el Congreso de la Unión. Pero lo más preocupante, compañeras y compañeros legisladores, son los intereses que hay detrás de esta tensión institucional intencional. Poner en entredicho la autonomía de la Fiscalía General de la República mediante el pase automático del actual procurador, o descarrilar el recientemente creado Sistema Nacional Anticorrupción mediante el nombramiento a modo de magistrados administrativos y del fiscal anticorrupción. En efecto, compañeras y compañeros legisladores, no al fiscal carnal. A todo esto hay que añadir que el Congreso de la Unión tiene en puerta importantes discusiones que le competen como poder legislativo y que corren el riesgo de mancharse por la intromisión de otro poder, en particular las reformas en materia de seguridad y justicia, en las que desde el actual régimen pretenden imponer una legislación regresiva y dañina sobre seguridad interior. No quisiéramos pensar que se estén promoviendo medidas transeccionales para proteger a quienes hoy ostentan el poder, porque esto representa y representaría señales gravísimas de un retroceso antidemocrático. Por si fuera poco, en medio de estas condiciones, el presidente de la República decidió emprender la campaña de autopromoción personal más costosa de su sexenio, que se suma a los más de 23,000 millones de pesos gastados en publicidad entre el año 2013 y el año 2016. Mientras pretenden recuperar simpatías con publicidad, la realidad es que luego de 5 años de gobierno, los mismos males estructurales siguen erosionando la vida pública nacional. Tenemos un país que se encuentra en una situación límite, un México atravesado por la violencia y una crisis generalizada de derechos humanos, un Estado secuestrado por la corrupción y las redes de complicidad, un régimen político sumido en la parálisis y el descrédito y una sociedad lastimada por la desigualdad y por la inequidad. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy la parte más preocupante de este momento político es que quienes apelan a la responsabilidad, los que ostentan la mayoría, no están dando señales
de certidumbre, de certeza y de responsabilidad para hacer prevalecer el orden institucional en este país. Y es muy sencillo. Cuando no hay certidumbre, lo primero que debe buscarse y lo que debe prevalecer es el interés de la nación. Por ello es que hacer uso de las herramientas jurídicas, como lo han hecho varios grupos parlamentarios en esta Cámara, para hacer una pausa y para pedirle enérgicamente al PRI un compromiso público de que no utilizará sus mayorías para retroceder en la vida institucional de México, no solamente es legítimo, sino patriótico. Compañeras y compañeros legisladores, hay distintas fuerzas políticas que se han manifestado por impulsar un debate serio, sistemático, profundo, para emprender un llamado al cambio de régimen y a retomar la vida pública de este país. Por ello, Movimiento Ciudadano se une a las distintas voces que impulsan la necesidad de crear una agenda legislativa común que nos permita salvaguardar la vida democrática y la libertad en este país. La crisis que vive México y el momento político por el que atraviesa el Congreso de la Unión debe llamarnos a la madurez de anteponer a cualquier interés partidista la necesidad de un proyecto de país y de un profundo cambio del régimen político. Que así sea por el bien de México. Muchas gracias. Gracias, diputado José Clemente Castañeda Hofflick.